Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. En esta edición tendremos una charla, análisis sobre bloqueos, golpes, autogolpes. Bueno, hay de todo. Historias humanas. Un empresario cruceño está detenido hace 7 meses en Panamá y no tiene visos de poder obtener su libertad. Acá continúa una persecución sañuda a raíz de golpes, autogolpes, pero lo más interesante, hay un frente a frente, pero muy agrio entre Milei y Maduro a propósito de golpes y autogolpes. Cacho Herrera, ¿cómo está? Buen día. Empecemos por lo que puede afectar la vida cotidiana. Otra vez un bloqueo, Oruro-La Paz. Buen día, Amalia. Así es, amigos del planeta. Hemos amanecido este martes 2 de julio con un bloqueo en la doble vía que une La Paz-Oruro. Este bloqueo está en el sector de Caracollo, vale decir, en la yugular de esta importante ruta, porque no solamente lo bloquea todo el transporte de buses y de carga desde Oruro, sino también los transportes que están viniendo desde Cochabamba hacia La Paz. Son 3 sectores en este momento que están bloqueados en esa zona y aparentemente podría instalarse un cuarto punto de bloqueo. ¿Qué es lo que piden los pobladores de Caracollo y los transportistas de ese sector? Un tramo carretero asfaltado que según ellos está postergado ya hace 15 años y por tanto han decidido bloquear la doble ruta, la doble vía La Paz-Oruro por ese tramo carretero, exigiendo que se garantice el financiamiento de parte del gobierno central. Y entonces hay mucha crítica al gobernador orureño, don Johnny Bedia, porque se comprometió a financiar y han pasado ya más de 3 años de su gestión y no hay un solo peso para garantizar este tramo. Pero la gente está perjudicadísima, mal están haciendo transbordos, la gente que quiere llegar a La Paz está transbordando de un bus a otro, es toda una complicación como siempre. Cacho, habría que hacer una norma, nos tendríamos que poner de acuerdo. No puede ser que por todo y por nada se hagan bloqueos que afecten a todo el país. Esa ruta además conecta con con los puertos de Arica, ¿no? de Chile, y entonces se afecta el comercio internacional, el transporte de pasajeros. Es muy grave, ¿no? Es lo mismo que estaba pasando en Yapacaní, ¿no? Que duró, es un bloqueo que duró bastantes semanas. Mi pregunta, ¿no estará Evo Morales detrás de esto? Más bien parece que está el transporte pesado, Amalia, porque quienes declararon esta mañana en las redes de televisión fueron dirigentes del transporte pesado que dijeron que es un incumplimiento de parte del gobernador y del gobierno central. Nada raro que por ahí se esté gestando un movimiento político a partir de los transportistas pesados. Hay un dirigente que parece que también pesa mucho en el sector. Y entonces, cuidado, están mirando las elecciones subnacionales, perjudicando a la gente. Bueno, el gobierno dirá golpe. Bueno, Cacho, hay un golpe, se produjo un golpe. Este sí es un golpe de verdad, un golpe que no tiene discusión. Resulta que otra vez un sector del arcismo ha presentado una demanda ante un tribunal de sentencia constitucional en el Beni y en 2 horas, en tiempo récord, cosa que es imposible, es impensable que la justicia boliviana sea tan ágil, ¿no? En 2 horas resolvió paralizar otra vez las atribuciones parlamentarias, legislativas, para discutir lo que estaban haciendo la selección de los candidatos para las elecciones judiciales. Este es otro golpe del gobierno hacia el legislativo. Todos los días el ministro de Injusticia, el señor Lima, todos los días piensa a ver cómo asesta otro golpe a el último poder que está aleteando independencia. Son aleteos que cada vez que aletea
le cortan parte de las salas del legislativo, le están quitando todas las funciones. Y esta vez son las funciones para hacer la elección judicial. Se esperaba que esa elección judicial, demorada como esté, se realice entre octubre y noviembre de este año. Pero eso no va a ocurrir al ritmo que vamos. Otra vez esto va al Tribunal Constitucional de los Prorrogados. La primera vez los prorrogados dijeron no, sigan nomás, sigan con la preselección de candidatos, y ahora otra vez paralizado. ¿Sabes? Esas parálisis son meses, semanas de perder el tiempo hasta que llegará el momento en que se concluirá de que no hay tiempo, y como no hay tiempo, no hay elecciones judiciales, y en consecuencia, querido Cacho y queridos amigos, pues se mantienen los prorrogados, y como el próximo año tiene que haber elecciones nacionales, entonces no puede haber elecciones judiciales, siguen los prorrogados, por ahí hay un nuevo gobierno, pero los prorrogados seguirán adelante. Es muy grave lo que está pasando. Hay un golpe duro, un golpe efectivo hacia el poder legislativo, y esto es un golpe a la democracia, un golpe muy fuerte a la democracia. El telón de fondo, Amalia, es el que acabas de mencionar, ¿no? O sea, estamos 6 meses que se han cumplido este 1 de julio con un poder judicial, con un tribunal constitucional, con magistrados de facto, prorrogados, usurpando funciones de quienes debieron ser elegidos ya el 2023. Imagínate, 6 meses, si hablamos de récord, este es el récord máximo, 6 meses con posibilidades de que sea 1 año y quién sabe cuánto más de prorrogados en el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Y la otra característica de este telón de fondo es la defensa, pero cerradísima, del gobierno del presidente Luis Arce, de estos personajes, de estos prorrogados. Amalia, ni una sola declaración, ni media declaración, amigos y amigas, de los tribunos prorrogados del Tribunal Constitucional. No se conoce la voz, el tono de voz de los tribunos prorrogados. Es tanta la defensa que salta el ministro de Justicia, saltan los parlamentarios arcistas, salta este presidente del Tribunal Supremo de Justicia también prorrogado, pero de los otros no se sabe nada. O sea, es tanta la cobertura, la protección que hay sobre estos personajes, y claro, me imagino que es parte del acuerdo, decir, por favor, tienen que cuidar nuestra imagen, así que no vamos a hacer declaraciones, así que expliquen ustedes todas las barbaridades que hacemos, pero nosotros vamos a estar calladitos, haciendo lo que nos corresponde. Así está el panorama. ¿Qué puedes de alguna manera cambiar, Amalia? Yo lo veo muy remoto, es que se pongan de acuerdo en esta cumbre que ha convocado el órgano electoral para el 10 de julio, donde se tiene que ordenar el calendario electoral, ¿no? Es probable que ahí pueda de alguna manera expresarse voluntad política para llevar adelante las elecciones judiciales, pero como tú también has dicho, es bastante remoto, dadas las condiciones y dada esta necesidad del gobierno de depender de los magistrados prorrogados. Y entro al tema del Tribunal Electoral, Cacho. El Tribunal Electoral acertadamente ha convocado una cumbre a todos los partidos políticos para el 10 de este mes. Faltan poquitos días. La idea es que todos los partidos se reúnan y discutan este cronograma electoral. ¿Qué se hace entre elecciones judiciales, entre primarias que se tienen que realizar y las elecciones nacionales? ¿Cómo se arma ese cronograma electoral que ya viene demorado? Y como no hay elecciones judiciales a la vista, se abren muchas interrogantes. Cacho, al margen de esa problemática que acabamos de abordarla, aquí hay otro tema. ¿Quién va a asistir como delegado del MAS? ¿Me puedes decir? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha venido reconociendo varios documentos a Evo Morales Ayma como presidente del MAS, pero inusitadamente, Amalia, a partir de este domingo, ha empezado a aparecer en medios de comunicación, sobre todo los estatales,
el dirigente que fue elegido en el Congreso no autorizado por el Tribunal Supremo Electoral en el Alto. Entonces ahí me imagino que van a querer pugnar por la representación del MAS en la cumbre que está convocando el órgano electoral, pero está claro que es Evo Morales. Y además hay otro detalle. Don Luis Arce Catacora, el presidente del país, ha dicho que ya ha caducado la presidencia de Evo Morales en el MAS en el 2016, ni siquiera en el 2017. Entonces ahí hay una pugna por saber quién va a representar al MAS, si es que hay la cumbre a ese nivel, Amalia, porque si hay estos problemas, ¿quién te dice que la cumbre rebaje de nivel y sean de delegados o de dirigentes intermedios de los partidos? Pienso, Cachito, que la pugna dentro del MAS puede hacer estallar esa instancia, la única que podría salvar las elecciones judiciales, resolver sobre las primarias y garantizar las elecciones nacionales. Esa cumbre va a volar por los aires por la pugna entre el arcismo y el evismo. Ese es el riesgo, esperemos hasta el 10 de julio. Cacho, pasemos a otra guerra, una guerra de comunicados. Contame, ¿qué dijo Milei, qué dijo Maduro? Bueno, todo comenzó este domingo, Amalia, amigos, cuando la oficina del presidente Javier Milei emitió un comunicado a última hora, no fue en el curso del día, sino ya finalizando el día, en el que repudia la denuncia de un falso golpe de Estado, según este comunicado, pero que además se mete en otro terreno, que es que dice que hay presos políticos en el país. ¿Me permite leer? Adelante, adelante. Dos párrafos. Dice, hace tiempo, este es el comunicado argentino, hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. En este momento, Bolivia tiene más de 200 presos políticos, incluida la expresidente interina Janine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. Es un golpe fuertísimo, son palabras. Es decir, estamos hablando de un comunicado diplomático, pero es en realidad una proclama política. ¿Qué respondió el gobierno? Y además Maduro apareció de abogado de la defensa. Bueno, el gobierno boliviano, a través de la canciller interina, la ministra María Nela Prada, también se refirió al tema y ha señalado también en un comunicado lo siguiente. Dice, lamentamos que intereses políticos internos y externos que ya participaron activamente en 2019 en la ruptura del orden constitucional, incluso a través del envío de municiones, se refiere a la Argentina, ¿te acordarás? Una vez más intentan amenazar la estabilidad y la institucionalidad del Estado plurinacional boliviano. En ese contexto, las desinformadas y tendenciosas aseveraciones sobre una posible existencia de presos políticos o la posibilidad de la inexistencia de un golpe de Estado militar fallido constituyen un exceso y un negacionismo inaceptable, ante lo que invitamos a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados, de conformidad a la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Esa es la respuesta oficial del gobierno boliviano. Es una tensión impresionante. Es decir, cada comunicado es una pieza política que pone a las relaciones entre Bolivia y Argentina en una situación, pero de tensión extrema. A esto se suma el dictador Maduro. Te leo un parrafito del comunicado de Maduro. Claro que sí. ¿Me permites? Dice, la República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el repugnante comunicado de Javier Milei, es decir, de entradita, pues eso, ¿no? Este oscuro personaje de corte neonazi es usado como peón de macabros intereses para tratar de imponer el fascismo como una tendencia política en nuestra región. Bueno, ya, ¿para qué te digo?
Eso sería todo. Bueno, así están las cosas, ¿no? Todos contra todos. No queda ahí, Amalia, no queda ahí, porque todos estos personajes tendrían que estar viéndose las caras, excepto Maduro, el 8 de julio, vale decir el siguiente lunes, en la cumbre del Mercosur, en Asunción, que es la cumbre ya de jefes de Estado, pero Milei ya ha dicho que no va a asistir. No va a asistir porque no quiere cruzarse con Arce, a quien atacó con este comunicado del domingo, pero tampoco con Lula da Silva, a quien ha llamado corrupto y comunista, y también mantiene una tensa relación ahí entre los gobiernos de Buenos Aires y de Brasilia. Entonces está la cosa muy, muy complicada. Sí va, parece Lula da Silva a la cumbre, va el presidente Luis Arce, estamos a un paso de pertenecer como miembros plenos del Mercosur, y entonces ahí la cosa, de alguna manera, estando ausente Milei, va a estar presente, porque esta polémica que ha armado en la región seguramente va a ser discutida, quizás no en la sesión, en la cita formal, pero entre los pasillos, entre los descansos de cada hora de la reunión, seguramente se va a tratar este tema. Siendo ausente, va a estar presente seguramente Javier Milei. También viene Lula da Silva al país, está ya garantizada, confirmada la visita del presidente brasileño. Entonces, me da la impresión de que Javier Milei está en una especie de estrategia de posicionamiento regional, continental e incluso mundial de lo que representa en términos ideológicos y de este liderazgo que puede proyectar al conjunto de la región. Amalia, a mí me llamó muchísimo la atención la reacción en Bolivia tras esta polémica, sobre todo tras el comunicado del gobierno argentino. Mucha cantidad de gente coreó, se sumó, aplaudió el comunicado de Javier Milei y de su oficina presidencial aquí en Bolivia. Y no solamente políticos, gente con algún nivel de influencia, sino la gente, otra vez los memes a favor de Milei, otra vez los memes a favor de esta posición del presidente de ultraderecha. ¿Qué quiere decir esto, Amalia, amigos? Que puede haber una especie de predisposición de la sociedad boliviana a posiciones más de derecha, más conservadoras, porque se dan cuenta que no ha resultado nada de lo que nos prometieron desde la izquierda populista que representa el MAS. Entonces, puede haber este sentimiento de abrazar otra causa después de 18 años de fracaso de la propuesta del MAS. Te cuento una anécdota de rutina doméstica, ¿no? Tomé un bus, un micro de estos destartalados ahí, tenía que avanzar 2 cuadras por la Yanacocha, que es una calle en pendiente que ya a mí no me da, y entonces me subí al micro. Y en el micro había una discusión, ¿no? Porque había un chico que no quería cederle el asiento a una señora que llevaba una guagua, y ahí se armó así son estos chicos, que la mala educación, todo está mal, ¿sabes? Se abre la polémica nacional, y entonces una señora dijo: así nos tiene este gobierno, no hace nada, todo está mal, ni siquiera sabe hacer golpes de Estado, y fue la carcajada de todo el mundo, ¿no? Es decir, hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que el año 2019, la gente que se movilizó en contra del fraude electoral y que celebró como un triunfo la huida de Evo Morales, fue acusada de golpista. Y este sello de golpista, incluyendo a la presidente Janine Áñez, fue un sello que no pudo salir de ningún periódico internacional. Los comentaristas argentinos, El País, el periódico El País de España, incluyendo la bancada de los demócratas en los Estados Unidos, todo el mundo habló de golpe de Estado en Bolivia, y no hubo explicación posible que pueda cambiar ese discurso, esa narrativa. Me llama la atención hoy porque
ni bien la gente sospechó de un autogolpe, ¿no?, que lo ponemos entre comillas, bueno, la prensa internacional ha empezado a levantar la duda, no solo Milei, que uno podría argumentar causas ideológicas, ¿verdad? Pero la Deutsche Welle, ¿no?, el The Guardian, montón de periódicos de enorme peso e influencia en la opinión pública mundial, todo el mundo basándose, apoyándose en Evo Morales, que tiene gran influencia internacional, abren la duda, abren la interrogante. ¿Qué es esto que pasó en Bolivia?, titula la Deutsche Welle, por ejemplo. Ya no dice golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es este mamarracho? ¿Qué es este zafarrancho que ha ocurrido en Bolivia? Me llama la atención. Está en discusión la credibilidad absoluta de lo ocurrido el pasado 29 de junio y se abre la sospecha sobre el gobierno de Arce. Esto no ocurrió en 2019. No se pudo establecer la verdad nunca. Qué lucidez, Amalia. Qué lucidez. Realmente es increíble cómo planteas las cosas, porque es verdad. Era como un eco, ¿no? O sea, golpe de Estado en los 2019 y ese eco pues llegó hasta los últimos confines del planeta Tierra. Y ese fue, digamos, el gran soporte discursivo de retórica que empujó luego toda la acción que se vino después, la detención de la expresidenta Yanine Áñez, de otros implicados, autoridades, comandantes. Claro, era una manera de seguir la acción política con este respaldo internacional. Y es verdad ahora, y la duda, Amalia, es desde afuera, desde los gobiernos, desde los países europeos, de la región, por ejemplo Argentina, pero también de adentro, ¿no? O sea, es la gente que no cree, que no se traga el cuento, y entonces esto está generando un escenario, vuelvo al razonamiento anterior, muy proclive a posiciones conservadoras en el país. ¿Quién representará esa posición conservadora que le plantea otra cosa a los bolivianos? Todavía no sabemos, pero a mí me late que hay esta predisposición social a abrirse a posiciones más de derecha, más conservadoras, más, quizás poniéndolo en el lenguaje de la gente, más de carácter neoliberal, que puedan encontrar respaldo popular electoral en el 2025. Sarabia te va a mandar besos. Sarabia te va a mandar, pero flores, chocolates esta tarde. Bueno, Cachito, pasamos a otra noticia. Estoy preocupada por la suerte de un compatriota. Si me permites. Adelante. Bueno, se llama Juan Carlos Serrate, tiene 59 años, es un empresario agroindustrial cruceño, muy conocido. Trabaja en el campo, produce soya desde hace muchísimos años. Bueno, en noviembre del año pasado uno de sus familiares se casaba, hicieron un matrimonio en Punta Cana, en República Dominicana. Y para allí arrancó Serrate con su esposa, sus hijos, bueno, todos los familiares, y se fueron a pasar unos días en el Caribe, aprovechando el matrimonio de uno de sus familiares. Llegaban familiares desde Miami, desde varios puntos del país, muchos de Bolivia salieron en caravana aérea hacia República Dominicana. Festejaron, pasaron la vacación y estaban de retorno. El 7 de noviembre, Serrate y su familia llegan al aeropuerto de Panamá, que se llama Tocumen, para abordar el vuelo Panamá-Santa Cruz. Me parece que es un vuelo de BOA. Y cuando llegó a migración de Panamá lo detuvieron. Sin mayor explicación. Sin mayor explicación. No le dieron, como te digo, no le dieron ninguna explicación, ninguna razón. Y sigue detenido por migración, no está detenido por la fiscalía, no está frente a un juez, sigue detenido en migración. ¿Sabes hace cuánto tiempo?
7 meses, Cacho. Caramba. Uno puede ser detenido horas en un aeropuerto, puede ser detenido, no sé, días, y es un exceso semanas, pero no 7 meses sin ver a un juez. Y entonces, claro, los familiares de Serrate y abogados, en fin, han ido hasta Estados Unidos a averiguar si había algún cargo, ¿no? Si el FBI tiene alguna persecución, si la Policía Internacional lo tiene en la lista de buscados, algo, y no hay nada. Y las autoridades bolivianas no reclaman por él. Esto es muy grave, muy grave. Yo menciono esto porque a cualquiera le puede pasar. Y esto, es decir, el tiempo que ha pasado, Cacho, 7 meses detenido en migración de Panamá, es un abuso de poder, una violación de todos los derechos que te puedas imaginar. Derechos migratorios, derechos humanos, derechos procesales, en fin, no hay una acusación. Entonces, reclamo a las autoridades bolivianas que al margen de posiciones políticas, porque el señor Serrate ni siquiera es político, es un empresario, la obligación del Estado boliviano es de defender a sus nacionales, y entonces no ha ido el cónsul, no ha ido el embajador, no ha ido nadie a defenderlo. Me parece terrible. Caramba, sí, realmente es una noticia muy preocupante porque podemos estar expuestos otros bolivianos, de la condición que sean, ante este tipo de abusos, sobre todo en un país que no es de las características de detener gente por detenerlos. Pero bueno, que no sé qué estará ocurriendo con el señor Serrate. Sí, a propósito de eso, hoy hay la posesión del nuevo presidente, ¿no? Que es un emisario, es un presidente que que ha ganado las elecciones, ha arrasado, pero a nombre, ¿no? Es subsidiario del anterior presidente que estaba detenido, ¿no? Martinelli, acusado de corrupción, etcétera, y ganaron, arrasaron. Bueno, pero esta nueva administración no tiene nada que ver con nuestro compatriota. Esperemos más bien que la nueva administración lo libere de manera inmediata. Así es. Cambiamos de tema, Amalia. A mí me parece muy importante esta nota que has publicado en Cabildeo Digital y que la reproducimos en datapolis.bo sobre la inhabilitación de 2 empresas rusas, que ya las comentamos hace algunos días aquí en el programa, pero que tiene ahora otra arista, que es el acuerdo con Putin, con el presidente de Rusia, sobre el uranio. Amalia, esto es bien importante, así que por favor explícanos de qué se trata. Sí, esta nota comenzó a propósito de que inhabilitaron la empresa estatal de litio. Había hecho una convocatoria, se presentaron 21 empresas y 2 rusas, la Uranium y la Lithium, y las 2 quedaron inhabilitadas. Esto es importante, porque ni bien las inhabilitaron, las habilitaron al retirar el informe oficial, porque en San Petersburgo, en Rusia, Arce Catacora estaba llegando a un acuerdo con Putin. Arce Catacora hace declaraciones sobre este acuerdo, y esas declaraciones están reflejadas en la prensa del 6, 7, 8 de junio. El periódico El Deber, que es hoy el periódico más grande del país, hace una cronología citando textualmente las declaraciones del presidente Arce Catacora. ¿Y qué dice Arce Catacora, dichoso de la vida? Dice: hemos llegado a un acuerdo para que se explote el litio en campos grandes, me parece, se especifica el lugar, y sobre carburantes, dice, ¿no? Y sobre carburantes. Y va a haber un acuerdo entre la Uranium, la empresa rusa Uranium, que había sido descalificada por la ILB,
uranium con el Estado boliviano. Y a cambio de eso, vamos a recibir los carburantes que nos están haciendo falta. Esta es la declaración textual de Arce Catacora, todavía estando en Rusia y a su retorno en Bolivia. Entonces, primero, Cacho, llama la atención que el acuerdo es con la empresa Uranium, que es la empresa encargada del uranio, no del litio. Viene a Bolivia esta empresa especializada en uranio, justamente en un salar donde se estima hay mayor concentración de uranio, hay litio, pero en el litio, entre los montón de minerales que guardan esas almueras, hay mayor concentración de uranio. Como sabes, el uranio se utiliza para la fabricación de armas atómicas, ¿no? Los iraníes están muy interesados. Bueno, ¿quién no está interesado en tener una reserva de uranio? No se sabe, no hay estudios sobre cuáles son las reservas, etcétera, pero lo que hay es un tanteo científico de que en esa zona hay uranio. ¿Y quién se va? Ya está garantizada la firma del contrato, porque lo dijo, porque Putin y Arce ya se pusieron de acuerdo, esta firma que se llama Uranium algo, ¿no? Uranium One algo, ¿no? Entonces, es la planta de uranio. A Rusia, Cacho, no le interesa el litio ni un ápice, porque Rusia, que está en guerra, no va a producir vehículos eléctricos, ¿no? A los chinos sí le interesa, pero a los rusos no. Es más, los rusos ya ganaron una licitación hace un año y no han puesto un peso, ¿no? Los rusos ya ganaron, ya tenían que hacer una planta piloto, una planta chica, modesta, ¿no? Y no la han hecho, porque el litio no les interesa, les interesa el uranio. ¿A cambio de qué? De carburantes, Cachito, de carburantes. Resulta que Rusia, a pesar de todas las sanciones de los gringos, Rusia ha aumentado sus exportaciones de carburantes. Y lo hace gracias a los BRICS, a los amigos, a Siria, a un montón de países que están bajo su dominio, porque eso es lo que es, bajo su dominio político. Y entonces estos países que son exportadores de petróleo, no solo exportan petróleo, pero también un sellito de falso origen del petróleo. El petróleo es ruso, pero le ponen que el petróleo es sirio. No sé si me entiendes. Y entonces Rusia va a exportar carburantes a Bolivia, que ese es el acuerdo, pero no llegará, Cachito, en barco ruso a Arica, porque Chile no podría desembarcar no podría ni permitir que atraque ese barco en Puerto Chileno. Entonces va a llegar con barco colombiano, con barco nigeriano, ¿sabes? El petróleo ahí adentro no se sabe. ¿Cómo vas a saber si es ruso o si es de dónde ese petróleo? Pero va a ser ruso porque ese es el acuerdo de uranio a cambio de carburantes. Ese es el acuerdo que ha firmado. Hay que leer bien la declaración de Arce porque ese es el acuerdo, ¿verdad? Y acá se armó el despelote porque pues el ministro de Obras Públicas metió la pata diciendo sí, Rusia va a mandar carburantes rusos, ya están llegando, y bueno, eso prendió todas las alarmas, pero eso va a ocurrir, Cacho. Aquí hay dos temas que hay que destacarlos, Amalia. Lo primero es recordar, para complementar el panorama, que el año pasado, 2023, se han firmado convenios, no contratos, convenios con dos empresas chinas y esta empresa rusa, Uranium One Group, para la extracción de litio, que en el caso de la empresa rusa se adjudicó, si vale el término, el salar de Pastos Grandes, ¿no? Que parece que tiene concentración también, presencia de uranio y de otros minerales que le interesan a Rusia, ¿no? Este convenio efectivamente no avanzó, todo está frenado, pero no tiene calidad de contrato.
porque un contrato de estas características necesita sí o sí ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué cláusulas habrán en este tipo de convenios, de contratos, si finalmente es por litio o es por uranio? Todo eso tiene que expresarse en un contrato, ¿no? Entonces, hasta el momento, Amalia no conoce la Asamblea Legislativa Plurinacional oficialmente qué cosas contienen estos convenios de Bolivia con 2 empresas chinas y esta empresa rusa, por un lado. A esto vino una segunda convocatoria lanzada por ILB para otros 4 salares. En total son 7 salares que está ofertando ILB, el gobierno boliviano, para empresas extranjeras y nacionales que se hagan cargo, que presenten sus expresiones de interés, sus respaldos, su financiamiento, para ver si son propuestas serias. Se han presentado 21. De las 21, 10 han quedado no habilitadas. Además de estas 2 rusas, la Uranium y la Lithium, han quedado 8 más no habilitadas. ¿Qué pasará con esto? Si se ha retirado el comunicado oficial de ILB habilitando o rehabilitando a estas empresas rusas. Han quedado también rehabilitadas las otras 8 empresas. ¿Cómo será? Porque incluso hay una boliviana, ¿no? Hay una chilena, creo que hay una australiana, quedan otra vez rehabilitadas. Dirán, como le han hecho el favor a estas empresas rusas, entonces también nosotros somos los favorecidos. Entonces, es toda una situación muy, muy extraña que no tiene explicación de parte de las autoridades de ILB. O sea, primero que no dicen, no es verdad que se haya producido la no habilitación o la inhabilitación. Y segundo, no dicen qué pasa con las otras 8 empresas o las 10 incluidas las rusas. Entonces, aquí estamos en una especie de panorama confuso que sería bueno que la señora Carla Calderón y las autoridades de ILB le expliquen al país. Cacho, la empresa estatal de litio hizo un trabajo técnico, revisó los papeles que recibió de estas 21 empresas y consideró que estas 10 que tú mencionas, entre ellas las 2 rusas, no cumplían las condiciones. Punto. Es un estudio técnico y ese es el resultado del informe técnico. Pero lo publica el mismo día que Arce estaba firmando el acuerdo con Putin en San Petersburgo. Entonces le ordenan retirar el comunicado y lo retiran. Y ILB todavía no ha dicho las empresas rusas quedan habilitadas. No ha dicho nada. Queda en una situación de inseguridad jurídica. Esto es la inseguridad jurídica. Que un día te dicen sí, el otro día te dicen no. Entonces las empresas no saben a qué atenerse. Lo único que se sabe es que la Uranium ha quedado habilitada de facto por el acuerdo entre Putin y Arce. Nada más. Arce informa que ha llegado a un acuerdo para que la Uranium invierta en Pastos Grandes, que es este salar del que se sospecha tiene mucha reserva de uranio. Entonces hay una relación. La empresa está especializada en explotar uranio, por eso se llama Uranium One Group, y ¿en qué está interesada? No en el salar de Uyuni, está interesada en Pastos Grandes, eso queda claro. Ahora, cuando estalló el lío del diésel ruso, recordarás la explicación del ministro de Economía, que se metió ahí a darle la razón al presidente de Yacimiento. ¿Y qué dijo el ministro de Economía y el presidente de Yacimientos? Dijo, no, el acuerdo con Rusia no es para que nos vendan petróleo, para que nos vendan diésel o gasolina, no. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Putin para que él nos dé sus buenos oficios ante los productores afiliados en la OPEP, la Organización Mundial del Petróleo, y Rusia, entonces Putin va a agarrar el teléfono y va a llamar, oye hermanito, por favor, vendele petróleo a Bolivia. Pero es que la compra de petróleo, Cacho, no necesita de buenos oficios de nadie. Si ese es un mercado, están desesperados por vender su petróleo, solo se necesita dólares, cash, porque nadie te vende al fiado.
Entonces, cuando dice buenos oficios que Putin va a llamar, va a decir, vendele al fiado a mi amigo Arce Catacora. No, eso es una mentira. El mercado de petróleo es al cash, al instante, y está libre para aquel que tenga dólares, puede comprar la cantidad de petróleo que le dé la gana, si puede. Entonces, esa versión no es creíble, lo de los buenos oficios. Lo que pasa es que como no hay dólares, el único que le puede vender a través de un trueque es Rusia, ¿verdad? Bolivia le ofrece sus reservas de uranio y Rusia a través de terceros le va a mandar carburantes para 10 días. Tampoco es que va a resolver el problema de Bolivia. Así está pintada la cosa, Cacho. Sí, efectivamente, clarísimo. El único datito adicional es que puede ser que quieran compensar el interés ruso del uranio con el litio, con esta otra empresa que es Lithium Bolivia Rosatom, que Rosatom es una especie de matriz también de Uranium One Group. O sea que están queriendo compensar seguramente, ¿no? Hemos llegado al final de nuestra agenda informativa, de nuestra agenda de análisis Amalia, esperando que tengamos el acompañamiento siempre de nuestros amigos, de nuestras amigas, y estaremos con ustedes mañana con más noticias de último momento. Será hasta entonces, Cacho, un gusto haber compartido la pantalla contigo. Hasta mañana. Hasta mañana, Amalia. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.